Imagina esta escena. Estás en una exposición de cuerpos humanos. Caminas entre las piezas y de pronto lo ves. Es tu hijo, desaparecido por más de 2 décadas. Está ahí, frente a ti. ¿Qué harías? Cuando nos acercamos a ver la exposición, cuando la mujer nos enseñó la foto, sin duda, había cierta similitud en el rostro de la foto y el del cuerpo. Nos quedamos sorprendidos. Era evidente. Durante más de una década, Kim Smith, una madre devota, derramó lágrimas interminables por la desaparición de su hijo Christopher Todd Eric, un joven lleno de vida que se desvaneció sin dejar rastro. El padre, Steven Eric, insistió en que Christopher había tomado una decisión desesperada para acabar con todo, pero Kim, impulsada por un amor inquebrantable, suplicó ver a su hijo una última vez. Él se lo negó con frialdad, alegando que el dolor sería demasiado. Días después, le entregó una urna con cenizas afirmando que eran de Christopher, sellando así un vacío que Kim cargó en su corazón, como una herida abierta. Hey Mom, it's me. Just giving you a call to see how things are going. And I have a question to ask you. So if you would, give me a call back as soon as possible. I'd love to hear from you. Hope you're having a good day and hopefully we'll talk to you soon. I love you. Bye. Un sufrimiento que la consumía noche tras noche, recordando las risas y los abrazos de su niño. Años de silencio y soledad la acompañaron, hasta que un viaje a Miami la llevó a una exhibición de cuerpos preservados por el profesor Gunther von Hagens. Allí, entre las figuras anónimas, su mirada se clavó en una. Esa expresión triste, la cicatriz familiar de una cirugía infantil, el cuerpo atlético que tanto amaba. Su corazón de madre no se equivocaba. Era él, su Christopher. Con el alma hecha trizas gritó al mundo que era su hijo, exigiendo reabrir el caso. Nuevas pistas emergieron, sugiriendo que Christopher no había elegido ese final, sino que alguien había tejido una red de engaños. ¿Por qué le hicieron creer eso? ¿Qué sombras ocultaba el padre? Esta es la historia de la mirada triste, un enigma de amor maternal y verdades enterradas, exclusivo aquí, en Crímenes Imperfectos. Recuerda, tarde o temprano el crimen siempre paga. Kim Eric Smith, una residente de Midlothian, Texas, había reportado la desaparición de su hijo Christopher el 12 de noviembre de 2012. Días después, las autoridades del condado de Ellis declararon que el joven de 23 años había muerto por envenenamiento con cianuro, catalogándolo como suicidio. El cuerpo fue incinerado rápidamente y las cenizas entregadas a su padre, Steven Eric, quien se negó a mostrarle los restos a Kim, alegando protegerla del dolor. Pero Kim siempre dudó. ¿Por qué tan rápido? ¿De dónde vino el cianuro? ¿Y por qué no pudo ver a su hijo una última vez? Años de silencio institucional alimentaron sus sospechas, hasta que en Las Vegas, el enigma resurgió. SAD. I went to the Horseshoe Motel for a family trip, nothing more. I walked into Bill Body's thinking I'd learned something, but there was the thinker, sitting with his head in his hand, that expression, like my Chris's. The scars on his abdomen from his childhood surgery. Esa mujer estaba histérica, señalaba a El Pensador y juraba que era su hijo desaparecido. Nosotros repetimos el guión. Todos los cuerpos son de donantes legales, principalmente de China, o cuerpos no reclamados. Pero hay rumores. Exhibiciones como esta han sido acusadas de usar prisioneros ejecutados sin consentimiento. Tom Saller dice que es ético, pero ¿quién verifica realmente? Real Bodies ha recorrido ciudades como Sydney, Londres y ahora Las Vegas, promocionándose como una lección anatómica. Sin embargo, críticos de derechos humanos como Amnistía Internacional han cuestionado el origen de los cuerpos, sugiriendo tráfico ilegal y falta de trazabilidad. Kim, convencida,
inició una petición en Change.org para un test de ADN, exigiendo que se retire la figura hasta probar su identidad. Si es Chris, he llorado una urna vacía por años, declaró. Pero el silencio de la exposición y las autoridades de Nevada solo aviva las teorías. ¿Fue un suicidio real o algo más oscuro, como un asesinato encubierto por familiares? Chris nunca pensó en quitarse la vida. Hablaba de mudarse, dejar atrás tensiones con su papá y madrastra después del divorcio. El cianuro. ¿Cómo lo obtuvo un chico normal? Y ahora, su cuerpo en una exposición. Suena a que alguien lo escondió a la vista de todos. Kim merece respuestas. Nacido en 1989 en una familia dividida por un divorcio amargo, Chris creció entre las sombras de Midlothian, un pueblo tejano donde los secretos familiares se entierran profundo. Estudiaba en la Universidad del Norte de Texas, persiguiendo un grado en educación física, soñando con convertirse en entrenador deportivo. Pero ¿era eso todo? Amigos cercanos susurraban de ambiciones mayores, viajes, independencia, escapar de las tensiones hogareñas. ¿Qué ocultaba esa mirada triste que su madre recordaría para siempre? En noviembre de 2012, a los 23 años, su vida se desvaneció como un susurro en el viento, dejando un rastro de preguntas que aún resuenan. Chris era carismático, siempre con esa sonrisa que ocultaba algo más profundo. Estábamos juntos desde la secundaria. Planeábamos mudarnos a Austin después de graduarnos. Él hablaba de dejar atrás el drama familiar. Su papá, Steven, y la madrastra eran estrictos, controladores. La última vez que lo vi, el 10 de noviembre, parecía distraído, como si cargara un peso invisible. Me dijo, pronto todo cambiará. Nunca imaginé que sería para siempre. Christopher vivía en una casa compartida cerca del campus, trabajando a medio tiempo en un gimnasio local. Sus días eran rutinarios, pero las noches revelaban grietas. Llamadas tensas con su padre, discusiones sobre dinero y expectativas no cumplidas. Amigos notaban cambios sutiles: insomnio, aislamiento, presión familiar, secretos no contados. El 12 de noviembre, Kim Eric Smith reportó su desaparición tras no responder llamadas. La policía del condado de Ellis inició una búsqueda, pero las pistas eran escasas. Su auto abandonado en un estacionamiento desierto, teléfono sin batería, ninguna nota. ¿Huyó? ¿O algo más siniestro lo arrastró a las sombras? En 2012, la señora Kim denunció que su hijo había desaparecido. Lo raro es que no había ningún rastro de él. El coche estaba abandonado y ella estaba desesperada. Pero lo peor vino después, cuando empezamos a hacer preguntas a su propio marido. Lo peor vino después. La indiferencia de Steven Eric, padre de Christopher Todd Eric. El hombre parecía distante, como si la desaparición de su hijo no le afectara en absoluto. Era como si estuviera en otro mundo, recordó un vecino en aquellos días tensos. El auto abandonado no revelaba mucho al principio, solo la licencia de conducir de Christopher en el asiento delantero. La policía lo trató como un incidente menor, quizás un vehículo averiado. Pero cuando la madre de Christopher presentó la denuncia formal, todo cambió. En el interior del coche, los forenses hallaron cabellos sueltos y huellas de zapatos que no coincidían con las de la víctima. Llegamos al auto y algo no cuadraba. Esas huellas de botas eran grandes, como de alguien rudo, pero sin coincidencias en la base. ¿Por qué dejarlo así, en medio de la nada? ¿Escape voluntario o alguien acechando? Me dio mala espina desde el principio. La búsqueda se intensificó. Recorrieron los alrededores, interrogaron a amigos y familiares. Nadie sabía nada. Christopher no tenía enemigos conocidos, no había deudas pendientes ni conflictos evidentes. ¿Quería simplemente desaparecer?
¿O alguien lo obligó a irse? Se preguntaba la comunidad, envuelta en un velo de misterio. Peinamos la zona día y noche, preguntando a todos. El padre, Steven, nos recibió con frialdad. No lloraba, solo asentía y repetía, mi hijo estaba deprimido. Lo presionamos, ¿dónde estabas esa noche? Respuestas evasivas. ¿Indiferencia o algo más oscuro? Eso nos dejó dudando. 12 días de silencio agonizante pasaron hasta el hallazgo terrible. El cuerpo de Christopher fue encontrado en las afueras de la ciudad, en un terreno baldío que parecía olvidado por el tiempo. Más preguntas que respuestas surgieron. El padre, Steven, afirmó que su hijo había caído en una profunda depresión en los meses previos. Esto inclinó a las autoridades a considerar que los indicios apuntaban a un acto desesperado. En la autopsia se confirmó que Todd Eric, como lo llamaban sus cercanos, había ingerido una sustancia letal, posiblemente cianuro, aunque los detalles exactos permanecen clasificados para respetar la sensibilidad del caso. La autopsia mostró alta concentración de esa sustancia letal, sin forcejeo evidente. Pero, ¿cómo obtuvo cianuro un chico como él? Las huellas y cabellos del auto tenían anomalías, como si alguien más estuviera allí. ¿Depresión real o un crimen disfrazado? Las piezas no encajaban del todo. ¿Fue realmente un final voluntario o había hilos invisibles? El caso en sí era muy complejo. No había una denuncia formal. La autopsia confirmó que fue envenenamiento. No había indicios de pelea o forcejeo. El padre dijo que su madre no soportaría ver a su hijo así. Habían pasado 12 días. Saben, en 12 días, las cosas no pintan bien en un cuerpo que está sin vida. El padre dijo, quiero que Kim recuerde a Christopher como estaba en vida. La investigación no se detuvo hoy. La policía escudriñó la vida de Steven Eric, revisando cada detalle de su coartada durante las semanas en que Christopher desapareció. Resultó impecable. Había volado fuera de la ciudad por negocios, con boletos confirmados y registros de hotel que lo ubicaban allí. Las cámaras de seguridad lo capturaron día tras día, siempre acompañado de su pareja, sin un solo hueco que sugiriera un regreso furtivo. Parecía imposible que él estuviera involucrado directamente. Pero entonces surgió la duda más oscura. ¿Y si Steven no había actuado con sus propias manos? ¿Y si había contratado a alguien para el trabajo sucio? La pregunta flotaba en el aire como un veneno lento, sin respuestas claras. ¿Por qué un padre haría algo así? ¿Deudas ocultas? ¿Secretos familiares? ¿O algo más siniestro enterrado en el pasado? La posibilidad envenenaba cada pista, convirtiendo la certeza en sospecha. Kim, la madre de Christopher, destrozada por el dolor, exigió ver el cuerpo de su hijo para un último adiós. Pero Steven se opuso con frialdad, argumentando que el horror la destruiría. Nadie esperaba lo que siguió. Sin consultar a nadie, ordenó la incineración inmediata. Días después entregó las cenizas a Kim en una urna fría y anónima, sellando cualquier oportunidad de una segunda autopsia o pruebas adicionales. Ese acto impulsivo ennegreció el caso aún más, dejando un vacío donde solo quedaban sombras y preguntas sin resolver, como si la verdad se hubiera consumido en las llamas. Christopher disappeared overnight. The neighbors didn't even realize what was happening. It all happened. Christopher desapareció de un día para otro. Los vecinos ni nos enteramos de lo que pasaba. Todo fue muy rápido. Un día simplemente ya no estaba. Me pareció extraño, así que le pregunté a Kim, ¿dónde está tu hijo? Ella me miró y me dijo, está en una urna. Quedé en shock. Y hasta ahora no lo puedo creer. Kim, la madre de Christopher, quedó sumida en una confusión profunda desde ese instante, sin saber qué camino tomar en medio del dolor que la consumía. Sin embargo, desde el principio, Kim Smith había dudado del informe oficial. Insistía en que había inconsistencias en la investigación y que nunca le permitieron acceso a los restos para confirmar la identidad de su hijo.
Esa incertidumbre la acompañó por más de una década. Un vacío constante que le hacía extrañar a Christopher cada día, como si una parte de su alma estuviera perdida para siempre. Las investigaciones se cerraron por falta de pruebas sólidas y el veredicto oficial quedó grabado como una herida abierta. Christopher había decidido poner fin a su vida. En 2019, Steven Eric, el padre de Christopher, falleció en un trágico accidente de tránsito, llevándose consigo las respuestas que Kim tanto anhelaba. La única persona que podría haber esclarecido las sombras ya no estaba, dejando a Kim cargando con ese peso durante más de 10 años. Un silencio que resonaba como un eco interminable de preguntas sin resolver. Hasta que, en una visita casual a una exhibición en Las Vegas, lo que debería haber sido un momento de distracción se transformó en una experiencia desgarradora para Kim Smith. Se acercó a una figura pensativa, pero al verla de cerca, su mundo se detuvo. Allí, sentado con una mirada triste y perdida, reconoció de inmediato el cuerpo. Las cicatrices en el abdomen de una cirugía infantil, la complexión atlética que tanto recordaba. No era solo un parecido, era idéntico, como si el tiempo hubiera devuelto un fantasma del pasado. Con el corazón latiendo con fuerza, Kim gritó: «¡Ese es mi hijo!», un lamento que rompió el silencio y reavivó un misterio que todos creían enterrado. Fui al Hotel Horseshoe por un viaje familiar, nada más. Entré a Real Bodies pensando en aprender algo, pero allí estaba el pensador, sentado con la cabeza en la mano, esa expresión triste como la de mi Chris. Las cicatrices en el abdomen de su cirugía de niño, la complexión de deportista. No era solo parecido, era idéntico. Grité: «¡Ese es mi hijo!». ¿Pero quién me creería? Llevo 13 años sin respuestas, y ahora esto. Kim, la madre de Christopher, quedó atrapada en una confusión abrumadora, pero los detalles no mentían. La cicatriz en el pecho de una operación infantil que Christopher había tenido, la forma angular de su rostro, el cuerpo atlético que tanto lo definía, y la edad aparente al momento de la preservación, alrededor de los 23 años, coincidían de manera escalofriante. Steven Eric, el padre de Christopher, ya había fallecido años antes, llevándose consigo cualquier posibilidad de respuestas directas, dejando a Kim sola en su búsqueda de la verdad. Cuando vi esa figura en la exhibición, mi corazón se detuvo. La cicatriz, el rostro, era él, mi hijo. Lloré allí mismo, gritando que era Christopher. No podía creerlo, pero todo encajaba. ¿Cómo terminó allí? Steven ya no estaba para explicarlo, así que decidí no rendirme. Presenté denuncias, hablé con autoridades, exigí respuestas. Decidida a desentrañar el misterio, Kim Smith presentó una denuncia formal y recorrió oficinas gubernamentales y medios para reabrir el caso. Acudió directamente a los organizadores de la muestra, demandando información sobre esa pieza específica. Ellos insistieron en que todas las exhibiciones provenían de donaciones voluntarias y que todo el proceso era legal y ético, con documentación en regla. Cuando la señora Smith se acercó visiblemente alterada, nos pidió detalles sobre esa figura. Le explicamos que todas nuestras piezas son de donantes consentidos, con papeles firmados y verificados. Era una donación anónima, pero legal. Ella no lo aceptó, insistió en que era su hijo. Intentamos calmarla, pero su dolor era palpable. Al final, sugerimos que siguiera canales oficiales para cualquier reclamo. Desconfiada, Kim se mostró inflexible y exigió una prueba de ADN para confirmar la identidad. Las autoridades, ante la presión, accedieron a considerar la solicitud, aunque el proceso para extraer material genético de un cuerpo preservado de esa manera presentaba desafíos únicos. Testimonio de Dr. Tatum Riley, forense independiente. Extraer ADN de un cuerpo plastinado no es sencillo.
El proceso implica silicona y resinas que reemplazan los fluidos, preservando la estructura pero degradando el material genético. Tendríamos que perforar con cuidado, extraer muestras de tejido profundo como hueso o músculo y usar técnicas especializadas para purificar el ADN. Es posible, pero requiere equipo avanzado y podría no ser concluyente si la degradación es alta. En casos como este, es crucial para cerrar ciclos emocionales. En 2024, gracias a la presión social generada por campañas en línea y el apoyo de grupos dedicados, junto con la tenacidad inquebrantable de Kim, inició un proceso arduo de revisión legal. Organizaciones no gubernamentales se unieron a la causa, amplificando la voz de Kim y exigiendo transparencia. Se ha presentado una denuncia formal y ya se ha solicitado una muestra de tejido. Los resultados tardarán un tiempo en estar disponibles. Kim Smith, impulsada por el amor inquebrantable de una madre, solicitó pruebas de ADN y exigió la reapertura del caso, presentando fotos impactantes de la escena que revelaban la verdad oculta. Estas imágenes demostraban sin lugar a dudas que Christopher, su pequeño, como ella lo llamaba con ternura, no había elegido poner fin a su vida. En realidad, había sido víctima de un ataque brutal por parte de más de 3 individuos. On the bed next to my son, where someone had been walking around him, there was a draw sheet located directly up the primary sheet. So basically, the draw sheet was used to move him, to carry him like they do patients. They'll put him on a blanket and move them like a gurney. That draw sheet was still present underneath him and folded like a draw sheet. There was finger drag marks where it appears as though he tried to grab the head of his mattress and someone drug him off the bed. There's drag marks on his sheets. The sheets are like velvet sheets, so that's why they left marks. There's 2 pictures on the crime scene pictures, which you'll be able to tell it's my pictures that I took of him at the funeral home. Pictures of the funeral home will show the validity very well. But it also shows where someone had clearly pinched his nose to close his air off. It also, crime scene pictures show cyanide salt, the dry cyanide salt on his lips, as though someone tried to force feed it to him. In the crime scene pictures, there is a restraint chair, but the chair actually has one cord that looks like a phone line. It's real thin. Yeah. You can see it's screwed in to the back of the chair and stretched out to the left arm. And then another strap, which was a dog leash. El vídeo que compartimos forma parte del testimonio clave ante el fiscal, donde Kim, con pruebas en mano, expone la negligencia evidente en la investigación inicial, un descuido que prolongó su dolor por años. Lamentablemente, este proceso judicial aún permanece abierto, al igual que los resultados pendientes, dejando a todos en una espera angustiante. Desde esta página, pedimos disculpas sinceras por la demora. Sabemos que anhelan respuestas, pero esta historia saldrá a la luz gracias al trabajo arduo de nuestro equipo y, sobre todo, a la lucha incansable de Kim Smith, quien sigue batallando con coraje para que la verdad prevalezca y honre la memoria de su hijo. Comparte este vídeo para que su historia no caiga en el olvido. Aquí te prometemos actualizarte con los resultados tan pronto como emerjan, porque el amor de una madre merece justicia.